Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Con la bendición del Señor hemos llegado al final de la carta a los Efesios. Una hermandad que vivía en un lugar cargado de idolatría. Una hermandad que recibió el Evangelio y que lamentablemente habían personas que querían confundir a estos hermanos y querían mantener un muro de separación. Entonces Pablo, al escribir la carta, estando preso, imposibilitado, privado de libertad, desarrolla las bendiciones de Dios y describe a los bendecidos, diciendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo reconfirma, lo repite, para que no quede duda que todos somos valiosos a la vista de Dios. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios presenta Pablo conceptos doctrinales, conceptos de lo que Dios hace en nosotros. Son realidades espirituales que se manifiestan en la práctica diaria. Por eso es que los últimos capítulos muestran cómo debe ser la conducta del creyente, teniendo convicciones firmes, sabiendo quiénes somos, a dónde vamos y quién nos guía. Porque Jesucristo, que es nuestro Salvador, que dio su vida para pagar el precio de nuestro pecado, hizo todo, absolutamente todo para presentarnos justos delante del Padre. Y el Padre es el más interesado en esa salvación. Y el Espíritu Santo, que nos sella, es decir, nos convence de pecado, justicia y juicio, y pone esas convicciones aquí, para que experimentemos una vida renovada, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es la garantía, son las arras de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Pablo utiliza 4 metáforas para hablar del crecimiento del creyente y de la unidad que el creyente debe tener con su Hacedor. Pablo habla a través de la metáfora del edificio que tiene una base sólida, un fundamento sólido, y que constantemente ese edificio tiene que ir creciendo, pero una construcción no se elabora de la noche a la mañana, es progresiva y continua. Después utiliza la metáfora del cuerpo humano. El cuerpo tiene diferentes miembros, pero todos esos miembros son importantes y tienen una misma función y son dirigidos por una sola cabeza, un solo Dios, una misma fe, una misma esperanza, un mismo propósito. Y después, en el capítulo número 5, que estudiamos en el video anterior, Pablo utiliza la metáfora del matrimonio. Así como Cristo ama a su iglesia, así los esposos deben amar a sus esposas y respetarlas, y la esposa debe respetar a su marido, como el creyente debe respetar a su Salvador. Y aprovecha Pablo, como es la parte práctica, aprovecha para decir, mira, yo lo digo en relación con Cristo y su iglesia, pero muestren en la práctica esa realidad. La esposa respete al marido en el Señor, y el marido respete a su esposa y provea para ella como Cristo provee para su iglesia. Y manteniendo esa temática de la metáfora familiar, el capítulo número 6 de Efesios comienza hablando de la relación de padres con hijos. Fíjate que la Biblia da para todo. La relación de padres con hijos. Y hay un detalle interesante dentro de esta explicación que confirma todo lo que hemos venido diciendo desde Génesis 1. ¿Por qué te lo digo? Porque en el capítulo 5, Pablo expresaba lo mismo que expresó Adán en el momento en que Dios le presentó a Eva como su otro yo, tomada de su costado. Adán dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Son dos personas diferentes, pero tienen un mismo sentir. Y Adán consideró que Eva era parte de él, y era verdad, era parte de él. Y lo que es parte de uno, pues uno lo valora más, lo cuida, porque es de uno. Y nuestros hijos, que aunque son nuestros, en realidad son de Dios, pero se nos confiere esa responsabilidad, se nos brinda este consejo de Pablo, que confirma también la vigencia de los mandamientos de Dios. Hijos, vamos a hablar primero con los hijos. Obedeced a vuestros padres en el Señor, así como la mujer respeta a su marido en el Señor y el marido a la mujer en el Señor, ¿sí? Porque se supone que deben ser personas consagradas, dedicadas en medio de sus debilidades, en medio de sus errores, deben ser personas que dependan de Dios. Pero Pablo le está hablando a hermanos de iglesia, no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes. Entonces le está hablando Pablo a los hijos de los creyentes. En el Señor obedezcan a sus padres, pero se ha dado el caso muchas veces, y yo te puedo hablar por experiencia propia, que hay hijos que no hemos tenido padres en la fe. No hemos tenido padres en la fe. Muchas veces los niños son llevados por una abuela, por una tía, por una vecina, por unos amiguitos de la iglesia que lo invitaron, y el niño le va gustando las actividades y va creciendo y le va gustando las actividades eclesiásticas, pero sus padres no pertenecen a la fe. Cuando llegan a la adolescencia, entonces están en esa disyuntiva, porque una cosa ve en su casa y otra cosa ve en la iglesia. Pero el consejo siempre es el mismo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tiene que haber un respeto para el padre no creyente como lo hay para el padre creyente. Pero hay exigencias del padre no creyente que el hijo creyente debe considerarlas. ¿Por qué? Porque si esas exigencias del padre no creyente van en contra de la voluntad del Señor, ¿a quién crees tú que se debe obedecer primero? Pues evidentemente al Señor. A través de su palabra conocemos la voluntad del Señor. Se respeta al Padre, pero está por encima la exigencia divina. Pero como aquí se supone que le está hablando a creyentes, Pablo dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Si tu padre ha sido un buen consejero, un instructor que ha velado, un buen padre, porque ahorita hay muchos sinvergüenza, un buen padre ha velado por las necesidades básicas de sus hijos, desde lo material hasta lo espiritual, entonces lo justo, lo correcto, lo adecuado es que el hijo y la hija respeten a sus padres. Que de hecho, Pablo cita el quinto mandamiento. Para los que no saben cuál es el quinto mandamiento, porque seguramente tienen poco tiempo en el canal o les han enseñado unos mandamientos diferentes, porque hay personas que quizás no han tenido la oportunidad de leer la Biblia en detalle, sino que alguien les instruyó. Entonces les enseñó a través de unos mandamientos que son parte de una tradición que a veces no es bíblica. Pero bíblicamente encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Entonces el quinto mandamiento es el primer mandamiento que muestra la relación que tenemos con nuestros prójimos, porque los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí, lo dijo el Señor. No hagas imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ahí tenemos 3 mandamientos. El cuarto tiene que ver con el Shabbat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu extranjero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el séptimo descansó y lo bendijo. Esos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero el quinto mandamiento es el primero, el que encabeza la lista de los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Y pone de primero a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da.
tal cual aparece así en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Mandamiento con promesa. Y Pablo toma ese texto de los 10 mandamientos y lo cita tal cual: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la razón por la cual muchos jóvenes hoy perecen a temprana edad? Porque hacen las cosas a su manera, sin tomar el consejo de sus padres creyentes. O cometen errores, o se embarazan antes de tiempo, o caen en un vicio. Porque no aceptan la consejería de padres que tienen temor de Dios. De los padres no conversos se puede esperar cualquier cosa, pero del padre creyente se debe esperar instrucción constante. Y lo justo es que el hijo vea de buena manera los consejos de su padre para que se cumpla la promesa de que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa, es el primer mandamiento que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Esto nos garantiza, mis queridos hermanos, después de haber pasado por más de 1000 capítulos, esta es la edición 1103 de la Biblia. Desde Génesis 1 hasta aquí son 1103 capítulos. Hemos pasado por todos los libros del Antiguo Testamento. Hemos pasado por los 4 evangelios. Hemos estudiado la vida del Señor Jesús desde la perspectiva de los apóstoles. Hemos estudiado todo el libro Hechos de los Apóstoles después de la ascensión de Cristo, cómo se manifestó el Espíritu Santo en muchas personas. Hemos leído la carta a los Romanos, completica. Hemos leído la carta de primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas y estamos terminando Efesios. Y en repetidas ocasiones, utilizando versículo a versículo, hemos confirmado que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, está vigente. Si no me crees, si es primera vez que escuchas esto, yo te recomendaría, en el amor del Señor, con todo el respeto que ustedes se merecen, porque yo sé que están aquí porque aman a Dios, yo les recomendaría que visiten, vean y dediquen tiempo a los capítulos anteriores aquí estudiados, que son 1103. Evidentemente eso te va a tomar un poquito de tiempo. No hay prisa. Ve analizándolo capítulo a capítulo. Entonces, la conclusión es que los mandamientos de Dios están vigentes. Eso incluye los 10 mandamientos, ¿no? La ley de Dios escrita con su propio dedo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo está corroborándolo aquí. O sea, si Pablo me está citando un mandamiento es porque los otros 9 también están vigentes. Si este mandamiento era importante para Pablo, los otros 9 también, incluyendo el 4, aunque a muchos cristianos no les guste, pero es la realidad. No, pero es que Pablo dijo que la ley tal cosa. Bueno, eso ya lo explicamos. Eso ya le dedicamos tiempo. Eso es volver otra vez a los textos anteriores. Lo que le estoy diciendo es que hemos corroborado, hemos confirmado a la luz de la Escritura que los mandamientos están vigentes. Esta es la prueba, esta es la evidencia, porque Pablo está citando uno de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, lo que indica que los otros 9 siguen también vigentes. De hecho, Pablo en Romanos y aquí mismo en Efesios, en esta carta, hablaba en contra del adulterio, hablaba en contra del robo. Y eso también son parte de los 10 mandamientos. No robarás, no adulterarás. ¿Ves? Son evidencias, hermanos. Son evidencias que lamentablemente algunos predicadores, yo no sé si no las están tomando en cuenta, yo no sé si en su momento pues no supieron cómo expresarlo y entonces para no contradecir lo que ellos dijeron, entonces evitan, no sé porque no estoy en el corazón de ellos, pero sí estoy seguro, porque lo he escuchado, que muchos predicadores están diciendo que la ley de Dios está abolida. Pero entonces, Pablo me está citando un mandamiento, entonces abolido no está. Más bien dice, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y si te va bien en la obediencia a un mandamiento, te va a ir mejor en obediencia a los otros 9.
y sea larga de vida, sea de largura de vida sobre la tierra. Y vosotros padres, porque, bueno, la instrucción es para los hijos, pero también los padres, porque los padres también son seres humanos, también se equivocan, ¿no? Los padres fuimos hijos. Algunos todavía lo son, los que tienen a sus padres con vida. Pero entonces a veces se nos olvida que fuimos hijos. Tenemos que tratar con respeto a nuestros hijos. Antes no se le podía decir nada al padre, así el hijo tuviera la razón. Porque lo mandaban a callar y no con palabras, a veces con acciones inadecuadas. Porque los padres abusaban también de su autoridad, pero el padre creyente debe marcar la diferencia. Se marca el respeto a Dios sobre todas las cosas, el respeto a los padres, el respeto a los hijos. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo soy padre, tengo 3 muchachos. Y yo considero que aprendí a ser padre o estoy aprendiendo a ser padre. Como yo no tuve figura paterna, yo no tuve un papá que me dijera esto y haz lo otro, y mamá murió cuando yo era un niño. Entonces prácticamente yo me crié con lo que aprendía de otros. Cuando me tocó ser padre, me tocó que aprender. Me tocó que aprender cometiendo errores, equivocándome terriblemente. Sin recordar que yo también de joven cometí errores y no consideraba que mis hijos pudieran también cometer los mismos errores que yo cometí cuando era joven. Porque uno quiere que a veces los hijos sean intachables, que no está mal, pero hay que ser comprensivos. Entonces tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, pero también tenemos que aprender a instruir correctamente a nuestros hijos y valorarlos, porque a la final no son nuestros, son hijos de Dios. Son candidatos para el reino de los cielos. Y lo que ellos aprendan en casa lo van a manifestar fuera, como lo hizo Daniel cuando tuvo que ser llevado de Jerusalén a Babilonia, o como lo hizo José cuando sus propios hermanos lo vendieron a unos madianitas y se lo llevaron a Egipto. Y ellos fueron el ejemplo vivo de mantener la fidelidad a Dios por las instrucciones recibidas por sus padres. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo a los padres? Él dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Críenlos en disciplina, no dice castigo, dice disciplina. En algunas ocasiones, pues la disciplina a veces requiere cierto tipo de aplicación, pero en realidad la palabra disciplina es la raíz o es parte de la connotación de la palabra discípulo, discipulado. Entonces nosotros somos maestros para nuestros hijos y los disciplinamos haciéndolos que nos sigan con nuestro propio ejemplo. Pero si yo voy a aplicar una disciplina a mi hijo y yo no soy el ejemplo, entonces no es una disciplina. No es una disciplina. Cuando el niño se equivoque, porque se va a equivocar, cuando comete errores, porque los va a cometer, porque tú y yo también pasamos por eso, debemos amonestarlos en el Señor. Amonestación del Señor. Verlos como candidatos para el reino de los cielos. Y saben que en ese sentido yo admiro mucho lo poco que tenemos de la información de José y de María. Yo me pongo en el lugar de ellos y yo admiro mucho saber de que ellos tuvieron que saber educar a Jesús. Aunque Jesús es Dios, evidentemente tenía las limitantes humanas y vino como un niño. Yo me imagino el tipo de educación que recibía Jesús del mismo José en la carpintería. Entonces, eso es una cuestión de admirar, porque Dios escogió no a cualquier persona, escogió a un hombre y una mujer que sabían que iban a ser adecuados para la crianza del Salvador del mundo. Y no era, eran primerizos. Hay quienes dicen que José tenía otros hijos antes de ser esposo de María. Pero en el caso de María, primeriza. Él tuvo que aprender. Seguramente la mamá de María pues la instruyó bastante bien. Y eso fue lo que reflejó también María en la crianza hacia el Salvador, porque era un privilegio, pero también es un riesgo. Oye, tienes al Salvador del mundo en tus manos.
Y por eso Dios la escogió a ella y a José, porque sabían que iban a hacer un buen papel. Y Dios nos ha escogido a ti y a mí para educar a nuestros hijos. ¿Estamos haciendo un buen papel como padres? ¿Estamos cumpliendo nuestro rol paternal? Eso solamente lo sabes tú y lo sé yo, pero dentro de mi casa. Entonces, padres, no provoquen a ira a sus hijos, disciplínenlos, críenlos, amonéstelos en el Señor. Versículo número 5. Cambiamos el tema, aunque seguimos con las relaciones sociales, y pasamos ahora a la relación de el siervo con su señor, o sea, el empleado con el empleador. Sí, porque ahorita no existe la esclavitud desde el punto de vista legal, pero en la práctica parece que algunos se vuelven esclavos y algunos se vuelven capataces un poco lanzadores de latigazos simbólicos por la manera como tratan a sus trabajadores. No estoy mencionando a nadie en específico, o sea, estoy generalizando. Entonces, la cuestión aquí es que Pablo le está hablando a creyentes, patrones o empleadores o señores de ciertas labores, cristianos o creyentes, y siervos también creyentes. Entonces, dice aquí siervos o empleado, ¿sí? Para actualizar un poco la terminología, pero es siervo que en la realidad pues era una persona que debía hacer todo lo que el Señor le mandara, porque allí sí existía la esclavitud en aquel entonces. Entonces dice aquí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor. Temor es respeto y temblor. Sí, porque hay una autoridad, porque el Señor pues provee para el empleado o para el siervo. Con sencillez de vuestro corazón hagan las cosas bien, porque ellos les están dando su paga, les están dando su comida, les están dando su techo, les están dando su vestido, lo que sea. Entonces, háganlo como si estuvieran sirviendo a Cristo, háganlo para Cristo, o sea, demuestren. Si el patrón, si el amo, si el señor de la casa, de la hacienda, de la empresa, no es un creyente, con su testimonio como creyentes, tú como siervo, demuéstrale que tienes un líder superior que es Cristo. Y mira, una de las cosas que me han comentado mucho algunos hermanos es con respecto a cómo solicitar el día libre en la empresa cuando le exigen trabajar en sábado. O sea, ¿cómo exigir eso? Pues muy sencillo, algunos países tienen libertad religiosa donde uno puede expresar, mira, yo tengo el derecho de un día libre y yo quiero que el día libre se me permita, de acuerdo a mis convicciones de fe. Por favor, denme en el sábado, así como algunos les dan el domingo, la mayoría por lo general no trabajan el domingo, pero lo correcto es el día sábado. Entonces me dicen, no, pero es que el jefe me dijo que el día es más importante porque se vende más, porque el sábado hay más clientela, porque la gente no está en clase, no están en sus trabajos, entonces nosotros trabajamos más el sábado para atender muchas personas. Eso es regularmente lo que a uno le dicen. Entonces la respuesta que yo he dado ante esa circunstancia es, mira, yo he sido un buen trabajador. Te soy honesto. Estoy siendo honesto con Dios, estoy siendo honesto contigo. Si yo respeto a Dios, que no lo veo, te puedo respetar a ti que te veo. Si tú tienes un empleado que respeta a un Dios que no ve, pero cree en Él y cree en una palabra que está escrita, es evidente que te va a respetar a ti como empleador. Porque un creyente que está dispuesto a perder su trabajo con tal de mantener su fidelidad al Señor es un trabajador que no te va a robar, es un trabajador que no te va a mentir, es un trabajador que no va a estar tapando las faltas, es un trabajador con honestidad. Entonces, a un empleador le conviene tener a un creyente fiel dentro de sus filas. Porque si es capaz de decir, yo no voy a defraudar a mi Dios, porque quiero obedecerle, ese es el empleado que tú necesitas. Recuerdo un testimonio de un creyente, un pastor, imagínate, dejó su trabajo y fue llamado por la reina de Inglaterra, la reina Isabel, en su tiempo, porque ya murió. La reina Isabel, ustedes saben que el reino británico tiene algunas dependencias. Entre esas dependencias está
Jamaica, que no es un país independiente. Jamaica le pertenece a Inglaterra. Entonces, la reina de Inglaterra escogió a un pastor creyente, un pastor cristiano. Imagínate, fuera contradictorio que no fuera creyente. Tomó a un pastor de iglesia y lo colocó como primer ministro. La reina de Inglaterra fue a visitar Jamaica un día sábado y el primer ministro no la recibió. Entonces, la reina dice, ¿dónde está el primer ministro? Y la gente le dijo, mire reina, y lo que pasa es que él va los sábados a su iglesia. Y la reina fue hasta la iglesia a verificar que el hombre estuviera allí. Preguntó por el hombre, por el primer ministro, y dijo, ¿dónde está el hombre que me dejó esperando por venir a su iglesia? El primer ministro, el pastor, se levantó, pidió disculpas a la reina y dijo, pero primero hay que obedecer a Dios. O sea, por encima de los reyes está Dios. Uno podría pensar que la reina se hubiese molestado terriblemente y lo hubiese depuesto del cargo. ¿Sabes lo que hizo la reina Isabel? Lo mandó a que fuera a Inglaterra para darle el honor de caballero del reino. Porque si había un hombre que había puesto a Dios por encima de la reina, ese era un hombre en el cual se podía confiar. Era un hombre que no la iba a traicionar. Era un hombre que no le iba a decir mentiras. Lo mismo sucede hoy con los empleados. Si tú estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar, obedeciendo su mandamiento, incluyendo el cuarto, así te amenace el patrón, el jefe. Primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizá Dios te tiene un mejor trabajo, o quizá allí el patrón esté probándote para ver si tú eres fiel a tus convicciones doctrinales. Porque si tú no eres fiel a tus convicciones doctrinales, tampoco vas a ser fiel en tu vida laboral. Puede ser una prueba, tú no lo sabes. Entonces por eso es necesario primero poner nuestra confianza en el Señor. Volviendo entonces al texto, ya sabemos lo que deben hacer los siervos. Mira lo que dice aquí, no sirviendo al ojo, no haciendo las cosas para que te vean, sino cumple tu labor. Como los que quieren agradar a los hombres, no, así no. No para que la gente vea, ay, mira, yo hice esto, ay, yo me voy a congraciar con el jefe, ay, sí, yo voy a hacer lo que el jefe diga. No, tú respetas al jefe y tú haces lo que tienes que hacer. Un buen trabajo, sino como siervo de Cristo, representando a Cristo en lo que haces de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque ese tipo de persona que simplemente está para que lo vean, para agradar a los hombres, son hipócritas. Son de doble ánimo y son personas en las cuales uno no puede confiar. Porque a veces, y las personas, por ejemplo, que son empleados públicos, que trabajan en el gobierno, los gobernantes son cambiantes. Entonces le presentan fidelidad a uno, pero cuando ya no está, ya no te conozco. ¿Ves? Entonces no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Por supuesto que Pablo va a aprovechar y le va a decir a los amos, a los señores de los negocios, de las empresas, de las instituciones, ¿sí?, a los patrones de casa, que también algunos eran creyentes. Aprovecha Pablo y le dice, mire, ustedes amos, hagan con ellos lo mismo, respétenlos también. Dejen de amenazarlo, que te voy a despedir, te voy a botar, te vas a ir aquí, te vas a ir sin nada. Dejen de estar amenazando a los empleados, aunque los van a despedir. O sea, un patrón cristiano no hace una cosa como esa. Mira, yo admiro a una hermana, está aquí en Colombia, y yo visité su iglesia, eso queda en Santa Rosa de Bolívar. Bolívar es un departamento en Colombia, Santa Rosa es una población. La hermana tiene una ferretería, yo no sé si ella verá este video algún día. Mi hermana tiene una ferretería y a sus empleados, a todos les da el sábado libre. El domingo trabajan, evidentemente. Pero ella siempre hace un devocional con ellos antes de comenzar el trabajo y les recuerda que lo que se hace allí es para Dios. Se atiende bien a las personas para representar a Dios y la mayoría de sus trabajadores no son creyentes. Pero estás testificando, dándole la primacía a Dios sobre todas las cosas. Evidentemente se debería vender a precios justos y todo lo demás y tratar bien a las personas.
para demostrar el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida y que vale la pena seguir este camino para diferenciarnos de los demás. Entonces, empleadores, dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos, de tus trabajadores y vuestro, está en los cielos. Él está mirando. Y para Él no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Tenemos la misma valía, aunque tengamos diferentes responsabilidades. Por lo demás, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos. Sí, porque seguramente había otros temas. Pero ya Pablo tocó lo principal del asunto y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Sea cual sea la circunstancia que ustedes estén pasando, confíen en el Señor, en el poder de su fuerza. Y ahora viene la última metáfora, que es relacionar al creyente con soldados en batalla. Nosotros estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal. El libro de Apocalipsis lo deja en claro. Hubo una batalla en el cielo, la batalla comenzó allá en la patria celestial, cuando Satanás decidió rebelarse contra el gobierno de Dios, contra el gobierno del Hijo, de Miguel. Por cierto que de Miguel vamos a volver a hablar cuando lleguemos a Apocalipsis. Y se hizo guerra. Pero Satanás, el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra porque Satanás convenció a muchos ángeles para rebelarse al gobierno de Dios. Entonces, estamos aquí en la tierra en medio de un conflicto y nos toca a nosotros decidir de cuál lado vamos a estar. Pero no estamos en un lugar neutro, o estamos con Cristo o estamos con Satanás. No hay posición neutra. Y Pablo, sabiendo que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, en una lucha constante de forma espiritual, Pablo dice, vístanse, verso 11, de toda la armadura de Dios. Quizás Pablo pensando en la armadura que tenían los soldados romanos, porque ellos pertenecían al Imperio Romano y Pablo estaba preso y lo custodiaban los romanos, así que constantemente veía a los romanos con sus armaduras. Pablo aprovecha que está hablando a los hermanos de Éfeso para proyectar el conflicto que hay espiritual y dice, vístanse ustedes, hermanos, de la armadura, pero no cualquier armadura, la de Dios, para que ustedes en medio de este conflicto puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre ni carne, es decir, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, es una lucha espiritual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice Pablo así. Tenemos una batalla que vencer. Hay un libro que yo les he venido recomendando en otras oportunidades, que se llama El conflicto de los siglos. En esta batalla Cristo ya logró la victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Pero para poder nosotros mantenernos en esa victoria, tenemos que estar conscientes que la batalla sigue y necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, pero la batalla está garantizada, la victoria está garantizada en medio de esta batalla. Versículo número 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea, cuando llegue el momento final, cuando se termine el tiempo de gracia, cuando Cristo salga del santuario celestial, cuando venga en las nubes de los cielos con sus ángeles, nosotros podamos estar como firmes, erguidos, seguros de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y aquí estamos, saliendo victoriosos de las batallas, en cosas cotidianas de la vida, en cuestiones laborales, en cuestiones familiares, eclesiásticas, en la relación con las personas que están a nuestro alrededor, en asuntos económicos, en asuntos de salud. Estamos firmes, porque aún en medio de nuestra debilidad, hemos aprendido a depender del Señor. Y en eso consiste nuestra firmeza, en confiar en el Señor. Por lo tanto, estad pues firmes. Lo repite, estad firmes, sólidos, inamovibles de nuestras convicciones. Te pongo un ejemplo. Los mandamientos de Dios están vigentes. Eso no cambia. Firmeza.
Jesucristo es Dios, eso no cambia. Firmeza. ¿Sí? Estamos firmes en nuestras convicciones. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, eso no va a cambiar jamás. Estad firmes en nuestras convicciones. Jesucristo viene. No hay duda de eso. Como Rey de Reyes, en gloria y majestad, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, cuando uno habla del lomo, no piensa aquí, ¿no? Lomo. Pero en otras oportunidades hemos hablado del costado, ¿sí? Ceñir es colocarse algo. Cíñete con la verdad. O sea, cúbrete con la verdad. Vístete de la verdad. Que tu cuerpo esté forjado de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo apunta hacia Jesús y su obra por nosotros. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la que cubre el pecho, ¿sí? Es la que protege el pecho, el corazón, los signos, los miembros vitales de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las partes vitales de nuestro cuerpo, la coraza de justicia. Pero nuestra justicia es como trapo de inmundicia, o sea, necesitamos estar cubiertos con la justicia de Cristo. Entonces, si nos ceñimos con la verdad y Cristo es la verdad, entonces vistámonos de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo anterior? Imiten a Dios, sean imitadores de Dios. Y para conocer a Dios, pues tenemos que verlo a través de su revelación. Y su mayor revelación es Jesucristo. Entonces, la coraza de justicia es la justicia de Cristo, la verdad es Cristo. Calcen vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. O sea, cuando tú andes por los senderos de la vida, tú vas proclamando lo que ya es una realidad en ti. Esas buenas nuevas que te han reconciliado con Dios. El evangelio de la paz es la reconciliación con Dios y el buen trato con el prójimo. Y cada vez que tú das un paso, vas avanzando en la vida, tú vas demostrando que eso es una realidad en ti e invitas a otras personas para que también formen parte de tu familia de fe. O sea, ser evangelistas en nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo. Yo comenté una vez, cuando yo llegué aquí a Colombia, donde nadie me conocía, pero Dios me dio la oportunidad de manejar un carro. Antes de la pandemia, antes de crear este canal, yo manejaba taxi en Colombia. Yo decía, Señor, en este carro se montan muchas personas al día. Personas que hoy veo y quizás mañana no las vuelvo a ver jamás. Y de hecho, mira, yo hacía entre unas 30 y 50 carreras por día. Y eran muy raras las personas que se montaban solas. Siempre eran 2, 3 personas. O sea, multiplica la cantidad de gente que se monta un taxi cada día. Y quién sabe qué problemas están pasando estas personas. Entonces yo me propuse algo y dije, Señor, tú eres el único que puedes hacer la obra. Yo simplemente soy un instrumento. Permite que todas las personas que se monten en este vehículo puedan llevarse un mensaje de esperanza. Y yo hice provisión para tener unos libritos pequeñitos. Uno de esos libros se llamaba, a ver si recuerdo cuál era el nombre. Creo que era Esperanza en tiempo de crisis, era uno. El poder de la esperanza, correcto, ya me acordé. El poder de la esperanza. Era un librito pequeñito que en aquel entonces costaba como unos 700 pesos. Y yo lo que hacía era regalárselo a las personas cuando se bajaban del carro. Le decía, y por lo general yo trabajé en época navideña y yo le decía, mire, este es el regalo de Navidad. Algunos me lo agradecían, otros, pues, quién sabe qué habrá pasado con eso. Solamente como 2 personas de las tantas carreras que tuve la oportunidad de hacer, solamente 2 personas me rechazaron el regalo. ¿Y qué habrá pasado con ellos? No lo sé, no lo sé. Pero mientras yo andaba haciendo mi trabajo para poder tener mi ganancia para mi familia, para mis gastos personales, andaba compartiendo el evangelio de la paz. ¿Y por qué se habla de los pies? Porque los pies son los que nos hacen el movimiento del cuerpo. O sea, mientras tú vas andando, cumpliendo tus deberes cotidianos, llevas el evangelio de la reconciliación a otras personas, el resto lo hace
el Señor. Y dice Pablo, sobre todo, tomar el escudo. El escudo es la protección, el escudo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la confianza en el Señor. Estamos escudados en las promesas del Señor para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Porque Él nos ataca, porque estamos en batalla. Tomar el yelmo. El yelmo es como el casco que se coloca en la cabeza para proteger, pues, mira, lo más importante del cuerpo, ¿no? Que es la cabeza. Sí, el corazón es importante y todo es importante. Ahí las partes vitales de nuestro organismo. Pero mira, aquí es donde está todo. Porque hay personas que les puede funcionar el cuerpo, pero si hay muerte cerebral, ya su cuerpo no funciona. O sea, está allí, pero a la final no tiene esperanza. Aquí donde se toman las decisiones, aquí donde se hace el movimiento de todas las partes de nuestro cuerpo. Y desde lo espiritual se describe al yelmo de la salvación, porque tenemos que estar convencidos que la salvación ya fue ganada. La salvación ya fue pagada. La salvación está al alcance de todos. Yo tengo que estar convencido de eso. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Yo hago para agradecer a Dios por la salvación que ya ganó y para conservarme en esa salvación. Entonces tenemos el escudo, tenemos la coraza, tenemos aquí ceñidos por la verdad, estamos calzados con el evangelio. ¿Qué nos hace falta entonces? Porque todo esto es defensa. Aquí pues simplemente lo que estamos haciendo es avanzar con el evangelio, pero también tiene que haber un ataque espiritual. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces Pablo dice, tomen la espada del Espíritu. Pero no es una lucha contra las personas, es una lucha contra el mal, contra el pecado. ¿Y cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? A través de la ley de Dios. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho para nosotros. Y si hay algo que Dios dijo y escribió, fueron sus mandamientos. Lo demás, Dios utilizó a sus siervos los profetas para que las instrucciones estuviesen basadas en lo que Dios había dicho. Prácticamente estamos llegando al final del capítulo, quedan varios, y dice Pablo así: oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia es constancia. La misma palabra que se utiliza para paciencia es hupomoné, lo mismo, perseverancia y paciencia. Súplica por todos los santos. Tenemos que orar siempre por nuestros hermanos en medio de esta batalla, ayudarnos mutuamente. Y por fin dice Pablo, oren por mí. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, que ya no es misterio. Ya no es misterio porque ya se reveló el misterio, que la salvación está al alcance de todos. Pero hay gente que no lo conoce, entonces que Dios me permita seguir compartiendo lo que otros no conocen. Por lo cual soy embajador en cadena. Estoy preso, pero aquí estoy, mira, escribiendo. O pidiéndole a alguien que me ayude a escribir, pero aquí estoy. Embajador de cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar, como es correcto, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, que fue el hermano que llevó la carta a Éfeso, hermano amado, fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que les diga la situación que yo estoy pasando, pero miren lo que les estoy diciendo. El cual envía a vosotros por esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuelen vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor. Y me gusta mucho este adjetivo que Pablo utiliza, porque él describe ese amor hacia el Señor como algo inalterable. O sea, no se altera, es decir, no es cambiante, es un amor firme. Estemos firmes, estemos nosotros seguros en quien hemos creído, y que lo que nosotros reflejamos hacia nuestro Salvador no es algo tan valiente, sino inalterable. Que la gracia sea con todos los que aman al Señor con amor inalterable. Amén. Y amén es así sea. Ese era el anhelo de Pablo para la iglesia
que estaba en Éfeso, a los hermanos efesios, que por cierto, vamos a saber un poco más de esta hermandad en el libro de Apocalipsis, y esa iglesia de Éfeso tiene una repercusión en el tiempo del fin, pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al último libro de la Biblia, así que te invito a que puedas suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos posteriores. En conclusión, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, seamos hijos, padres, empleados o amos, jefes de alguna empresa o institución. Debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, y en medio de esta batalla saldremos victoriosos porque el Señor es nuestro guía en todo y nos ha provisto de toda la armadura para seguir saliendo victorioso hasta que Cristo venga a buscarnos. Saber eso fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué te ha parecido la carta a los Efesios? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Ha fortalecido tu fe? ¿Te está motivando a continuar el estudio de la Biblia? No olvides dejar tus comentarios como aquellos que me están acompañando en el directo. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo libro que será la carta a los Filipenses.